Capítulo 3098. Matar a un dios. 4. La luz cegadora del templo siguió creciendo y pronto envolvió toda la ciudad sagrada. Solo habían pasado unos días desde la selección de los actuales top 10 maestros y los que no eran de la ciudad sagrada ya se habían ido. Los que quedaron se sintieron muy débiles bajo el resplandor de la luz dorada. No importa cuán fuerte sea, cualquiera palidecería en comparación con la fuerza mostrada en esa batalla. Su poder espiritual parecía estar agitado por alguna fuerza desconocida y constantemente se agitaba dentro de sus cuerpos. Bai Mo y Nangong Lie caminaban por la calle y vieron la extraña escena frente a ellos. Ambos quedaron completamente estupefactos. ¿Qué está pasando?, preguntó Bai Mo mientras miraba la corriente de luz en rápida expansión que en poco tiempo cubriría toda la ciudad. Yo tampoco lo sé. El rostro de Nangong Lie estaba un poco pálido. Anteriormente había recibido noticias sobre Jun Gu Xie y Jun Gu Yao asaltando el templo sagrado, dejando un mar de sangre a su paso. Cuando le pasó la información a Yao Chu y al resto, inmediatamente corrieron al templo sagrado. Él y Bai Mo tenían la intención de ir con ellos pero fueron rechazados. Iban allí para luchar hasta la muerte y si Bai Mo y Nangong Lie iban con ellos, seguramente morirían también. Instruyeron a Bai Mo y Nangong Lie, en caso de su muerte, a abandonar inmediatamente la ciudad sagrada y llevarse a Rong Huo con ellos a los reinos inferiores, donde podrían tener una posibilidad de sobrevivir. ¿Crees que Fan Fu y el resto están bien? Bai Mo sintió una inquietud que se estaba convirtiendo en temor en su corazón. Siempre se había sentido seguro de su poder, pero bajo el brillo de la luz, se sentía completamente débil e impotente. Este era un tipo de poder que estaba por encima de todos los demás tipos de poder y era ridículo que cualquiera pensara que podía resistirlo. Bai Mo y Nangong Lie todavía estaban bastante lejos de la luz en expansión, pero incluso a esa distancia podían sentir el poder proveniente de ella. Nadie se atrevería jamás a soñar con luchar contra semejante poder. Infundía un miedo que era indescriptible con palabras y hacía que la gente temblara incontrolablemente. No lo sé, pero no importa qué, debemos estar listos para irnos con Rong Huo en caso de que suceda algo. Nangong Lie frunció el ceño, ya preparado para lo peor. Espero que estén bien. Bai Mo apretó los dientes. En ese momento, odió su propia debilidad, pero también sabía que incluso si su poder se duplicara, no habría hecho ninguna diferencia. La luz dorada todavía se expandía sobre la ciudad y todos los llamados expertos se encontraron en una situación increíble. Había algo en la luz dorada que, cuando entraron en contacto con ella, les dio una oleada y los empujó a su máxima potencia en muy poco tiempo. Este cambio repentino les resultó difícil de procesar y lo que fue aún más sorprendente fue que bajo la luz, su crecimiento fue exponencial. Capítulo 3099. Matar a un dios. 5. Fue una pena que, incluso antes de que pudieran regocijarse por su repentino aumento de fuerza, su poder fue extraído de sus cuerpos tan pronto como alcanzó su punto máximo. Uno por uno, sus poderes salieron de los cuerpos como rayos de luz y se dirigieron hacia el templo. En un instante su éxtasis se convirtió en miedo desenfrenado y solo pudieron aullar de miedo mientras intentaban escapar de la luz. Pero con la fuerza continuamente absorbida de sus cuerpos, solo podían confiar en sus piernas para llevárselos tan rápido como pudieran correr. Pero no podían correr tan rápido como la luz se expandía y en poco tiempo, la pesadilla disfrazada de sueño dorado se había tragado a todos a su paso. Bai Mo y Nangong Lie todavía estaban lejos de la luz, pero podían escuchar los gritos de dolor provenientes de quienes estaban dentro y sintieron un gran peligro. Ambos sintieron que sus poderes aumentaban y decidieron al mismo tiempo comenzar a escapar de la ciudad sagrada. Dentro del templo sagrado, Jun Gu Xie y el dios de la destrucción estaban enfrascados en una feroz batalla que sacudía la tierra y hacía ruidos atronadores con cada choque. Los hermosos y ornamentados edificios del templo no pudieron resistir la fuerza de la batalla y estaban siendo convertidos en escombros. El polvo y las cenizas volaban por todas partes y, en poco tiempo, el alguna vez incomparablemente hermoso templo sagrado se convirtió en un campo de batalla árido. La sala se estaba derrumbando y los guardias temieron por sus vidas. En pánico, olvidaron que tenían que controlar a An Zifei y Jun Heu. Para salvar sus vidas, desataron a An Zifei y Jun Heu y salieron corriendo del pasillo lo más rápido que pudieron. An Zifei y Jun Heu,
Quienes no tenían un camino fácil hacia la libertad, no tenían prisa por escapar. Rápidamente recogieron a Yao Chu y al resto y lograron sacarlos del pasillo justo cuando todo el salón se derrumbó. Sin embargo, a nadie le importaba el gravemente herido Feng Min. Solo podía sentarse en el pasillo y mirar desesperadamente cómo se desplomaba sobre él. Con un fuerte estrépito, la sala se convirtió en un montón de escombros y enterró el alma sucia de Feng Min dentro de ella. Cuando An Zifei y el resto salieron del pasillo, quedaron impactados por la escena que les esperaba. Después de que la luz dorada la atravesó, la una vez próspera ciudad ya no existía y parecía un páramo. Las personas que habían salido de sus casas ahora eran cadáveres en el suelo, con sus rostros congelados en agonía mientras su poder era arrancado de sus cuerpos y absorbido por la luz dorada. ¿Qué es eso?, preguntó Jun Heu mientras apoyaba a Fan Fu y Yao Chu en cada brazo mientras miraba la carnicería y la destrucción frente a él. Capítulo 3100. Matar a un dios. 6. An Zifei estaba preocupada. Llevaba a Hua Yao en su espalda y su ropa estaba empapada con la sangre de Hua Yao, haciéndola fría al tacto. Lo que preocupó a An Zifei fue la extraña situación de los guardias. No estoy seguro, pero tengo la sensación de que algo malo está pasando. El corazón de An Zifei latía rápido mientras una sensación de inquietud la invadía. En un instante, los guardias se convirtieron en cadáveres frente a sus propios ojos. Toda su fuerza y poder fueron absorbidos de sus cuerpos por la luz dorada, acompañada de gritos de dolor. La inquietud de An Zifei alcanzó su punto máximo en un instante. Podía sentir que su cuerpo espiritual aumentaba rápidamente y, en lugar de traerle alegría, la llenaba de temor por su supervivencia. Este es terrible. Es un hechizo de reencarnación integrado. Ella exclamó mientras el color desaparecía de su rostro. Ella era una doncella sagrada de la tribu de las doncellas sagradas. Las dos doncellas sagradas anteriores habían servido al lado del dios de la destrucción. Si An Zifei no hubiera descubierto el plan del dios de la destrucción en aquel entonces y no hubiera escapado de los reinos superiores antes, podría haber sido enviada al lado del dios de la destrucción al igual que los otros dos antes que ella. En cualquier caso, a ella le habían enseñado desde pequeña a servir al dios de la destrucción y por eso a lo largo de los años tuvo mucho contacto con él y entendió muchos de sus secretos. En aquel entonces, ella pensaba que él era solo un maestro cruel y no el dios de la destrucción que quería destruir el mundo. ¿Hechizo de reencarnación integrado? ¿Qué es eso? Jun Heu frunció el ceño, sintiendo la misma inquietud que An Zifei. An Zifei parecía muy incómoda. Constantemente cambiaba su energía espiritual dentro de su cuerpo, tratando de contrarrestar el hechizo pero no tenía ningún efecto. Este es un hechizo del dios de la destrucción que extrae el poder espiritual y la fuerza vital de cualquiera que se encuentre en su camino y se lo envía al dios de la destrucción para que lo absorba en su propio cuerpo. Si lo está usando, significa que el pequeño sí se ha recuperado y lo está dominando. Según lo que acabas de decir, entonces el poder de todos será parte del dios de la destrucción. Eso pondría a la pequeña Xie en grave peligro. Jun Heu negó con la cabeza. En lugar de alegrarse por la recuperación de su hija, la noticia lo llenó de preocupación aún más. An Zifei permaneció en silencio. Aunque sabía cuál era el hechizo, no sabía cómo romperlo. En ese momento, pudieron sentir que su poder espiritual alcanzaba su punto máximo y comenzaron a abandonar sus cuerpos sin control. Además, sus pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo, incapaces de moverse ni un centímetro. En poco tiempo, serían como esos guardias, cadáveres en el suelo. El miedo y la impotencia gobernaban sus corazones ya que solo podían esperar su muerte inminente. Sin embargo, justo cuando las cosas estaban en su punto más espantoso, aparecieron dos círculos dorados claros que los rodearon a ambos y también a Yao Chu y al resto. Capítulo 3101. Matar a un dios. 7. Después de que los dos círculos dorados se posaron sobre ellos, pudieron sentir que su poder espiritual y sus cuerpos volvían a la normalidad mientras los círculos los protegían de las fuerzas externas. Este poder, Jun Heu miró a su alrededor hacia el tono dorado que ahora los rodeaba. Trajo una sensación de paz tanto a sus cuerpos como a su poder espiritual y también trajo consigo una sensación de familiaridad e intimidad. Es la pequeña Xie. An Zifei comenzó a ahogarse al sentir la presencia familiar de su hija.
Incluso en el fragor de la batalla, ella no solo los había recordado sino que incluso había usado una parte de su poder para protegerlos. Espero que la pequeña Xie pueda superar esta prueba, solo rezo por su regreso sano y salvo. Dijo Jun Heu preocupado, su corazón lleno de preocupación por su hija. Su hija ya había pasado por muchas cosas y no eran lo suficientemente fuertes para ayudarla. Solo podían orar por su victoria sobre el dios de la destrucción. En el campo de batalla, el poder del dios de la destrucción siguió aumentando. Frente al ataque de Jun Guexi, no solo no estaba disminuyendo sino que parecía estar creciendo y la expresión de su rostro se estaba volviendo cada vez más loca. Jun Guexi, no puedes derrotarme. Al usar el hechizo de reencarnación integrado, solo me estoy volviendo más fuerte. Los poderes de todos tus amigos y seres queridos ahora son parte del poder que usaré para aplastarte. El dios de la destrucción miró a Jun Guxie con los ojos inyectados en sangre. Tenía que admitir que Jun Guxie se había vuelto extremadamente poderoso, pero este era su campo de batalla. Ya se había rendido con el sacrificio de sangre de los 3 reinos. Incluso sin Jun Guyao para romper el vacío, aún podría absorber el poder de todos en los 3 reinos y, al hacerlo, convertirse en alguien temido por todos. Jun Guxie miró fríamente al maníaco dios de la destrucción. En medio de la batalla, ella podía sentir claramente que sus poderes aumentaban y lo que dijo hizo que la gravedad de la situación fuera aún más clara. Ella ya había adivinado el plan del dios de la destrucción y envió parte de su poder para proteger a Anzi-Fei y al resto. Pero sus poderes solo se estaban agotando y solo podía proteger a las personas dentro de un cierto rango. Si abandonaban la ciudad santa no estaba segura de poder continuar protegiéndolos. Hay que detener al dios de la destrucción. Capítulo 3102 Final 1. No puedo perder. Jun Guxie tenía una mirada de férrea determinación en sus ojos e incluso cuando se enfrentó al poder cada vez mayor del dios de la destrucción, no mostró signos de miedo o retirada. Little Xie, you are not battling alone. Una voz familiar emanó repentinamente de su alma. Después de un momento de silencio atónito, apareció una figura detrás de Jun Guxie. La figura no tenía calidez ni sensación de familiaridad, pero de alguna manera todavía le daba una sensación de paz. You still have us fighting by your side. La figura la abrazó por la espalda y sostuvo sus manos extendidas como si le diera un impulso de poder. En el instante en que sus manos se tocaron, una luz plateada cegadora vino de todas direcciones y se dirigió directamente hacia el cuerpo de Jun Guxie. Cada bola de luz, por sí sola, tenía poco poder. Pero llegaban en cantidades tan grandes y eran absorbidos por el cuerpo de Jun Guxie uno por uno. Con cada bola de luz, Jun Guxie podía sentir claramente que sus niveles de poder crecían. That's exist because of fight. The ones whom you have protected are now protecting you in return. Jun Guyao comenzó a sonreír cuando la silueta de su cuerpo comenzó a desdibujarse mientras se derretía en una bola de luz gigante que se reconstituía en su cuerpo una vez más. Mientras esto sucedía, en los reinos inferiores, innumerables multitudes se reunieron: Jun Xian, Junin, Ku Linyue, Lei Chen, Moyan Yuan, Bai Yunxian. Hay innumerables soldados del ejército Huilin y del ejército Sangre de Hierro. En este momento con ellos todos reunidos. Había una persona entre ellos con un halo brillante por todo el cuerpo, Tianze. Tianze de repente tosió un poco de sangre y su cuerpo comenzó a convulsionar. Comenzó a hablar pero la voz que salió fue la de Jun Guyao. Little Xienixu, please send your fight to her. Esas fueron las últimas palabras de Jun Guyao a la gente. Tianze había usado una vez una gota de sangre de Jun Guyao y después de la autoexplosión de Jun Guyao, esa gota de sangre se había convertido en un conducto final hacia su alma y la usó para transmitir su deseo final. Su fe. Esas palabras desconcertaron a Jun Xian y al resto por un momento antes de que de repente adquirieran claridad. Inmediatamente movilizaron a todos pero no supieron transmitir su fe. Después de un momento, intentaron orar por la victoria de Jun Guxie. Cuando pequeñas bolas de luz emergieron de sus cabezas y flotaron hacia el cielo, finalmente lo entendieron. Este fue el poder de la fe del que habló Jun Guyao. Y este poder llevaría sus oraciones y fe hasta Jun Guxie.
La unificación de los reinos inferiores permitió que todos se movilizaran en tan poco tiempo y se hizo más fácil gracias a los soldados y los rápidos caballos del ejército de Ruilin. En poco tiempo, todos en los reinos inferiores dejaron lo que estaban haciendo y, ya sea de rodillas o de pie, transmitieron su fe sincera a través de oraciones. El poder de innumerables religiones combinadas se elevó hacia el cielo, atravesó las nubes y se dirigió directamente al reino superior. Capítulo 3103 Final 2 Simultáneamente, en Sea Spirit City, Yeheu y todos los demás también sintieron el último deseo de Jung Wuyao. Sabían lo que implicaba y estaban desconsolados. Pero por ahora, dejaron a un lado su desesperación mientras el régimen nocturno, el ejército fantasma y todos los demás en la ciudad comenzaron a orar para enviar su fe a lo alto. Fueron creados por Jung Wuyao y cada uno tenía una parte de su alma en ellos. Sus oraciones tenían más peso que las de los demás, ya que llevaban consigo una parte del poder divino de Jung Wuyao y afectaban todo lo que los rodeaba. Las bestias espirituales marinas que vivían en el mar de la muerte, no lejos de la ciudad espíritu marina, también sintieron el peligro que los acechaba. A su manera única, dejaron escapar sus gritos y pronto bolas de luz emergieron del mar y comenzaron a volar hacia la ciudad sagrada. Reino fantasma, reino del alma. Innumerables fuerzas de la fe comenzaron a viajar por el espacio y volar. Este era el poder y la fe del bien. Y también su fe en la vida. Los ataques del dios de la destrucción contra Jung Wuxie se estaban volviendo más intensos. El poder que estaba absorbiendo de su hechizo fue el arma para derrotarla. Sin embargo, justo en el momento en que el dios de la destrucción pensó que iba a enviar a Jung Wuxie al infierno, destellos de luz cálida aparecieron en el cielo y volaron hacia el cuerpo de Jung Wuxie, siendo absorbidos por él. Los destellos de luz vinieron de todas direcciones y comenzaron a llover sobre Jung Wuxie como una tormenta. Los ojos del dios de la destrucción se volvieron tan grandes como platillos mientras observaba cómo las pequeñas bolas de luz eran absorbidas por el cuerpo de Jung Wuxie y su poder divino aumentaba con cada bola de luz. Su poder, que hace un momento estaba siendo consumido por el dios de la destrucción, ahora parecía amenazar con dominarlo. ¿Cómo es esto posible? Jung Wuxie, ¿qué diablos hiciste? El dios de la destrucción rugió con incredulidad, incapaz de entender lo que estaba pasando frente a él. Jung Wuxie no era de este mundo, no importa cuán poderosa fuera, no debería haber podido absorber poder de este mundo. Pero la creencia del dios de la destrucción estaba siendo destruida frente a sus propios ojos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría Jung Wuxie tomar el poder de este mundo? Fue imposible. Sin embargo, estaba sucediendo lo imposible y el poder de Jung Wuxie estaba creciendo rápidamente. Esas continuas bolas de luz aumentaban su poder y la empujaban a nuevas alturas. He hecho cosas que tú, llamándote Dios, nunca te dignarías hacer. El cuerpo de Jung Wuxie se estaba llenando de un poder cálido y gentil que provenía de todas las personas con las que había interactuado. Fue toda su ayuda y apoyo lo que la ayudaría a derrotar al dios de la destrucción. Capítulo 3104 Final 3. Esta sería la última batalla en Three Realms. El dios de la destrucción no tenía respeto por la vida, trataba a los humanos como malas hierbas, mientras que Jung Wuxie siempre había tratado de proteger a la humanidad en el mundo. Y el mundo ahora les estaba pagando de la misma manera. Es posible que Jung Wuyao haya abandonado el mundo, pero usó su último aliento para contarles a todos la importancia de la batalla. Fue su último regalo de amor para Jung Wuxie. A darlo todo. Imposible. Soy un dios. Yo soy el dios de este mundo. Nunca podrás derrotarme. El dios de la destrucción fue consumido por la locura y siguió usando el hechizo de reencarnación integrado para intentar ganar más poder. Sin embargo, todas las personas que antes se habían sentido amenazadas ya habían escapado. Todos aquellos que aún no habían sido consumidos por la luz dorada habían usado todo su poder espiritual para escapar. Había un bosque interminable cerca de la ciudad sagrada que estaba árido a su alrededor. Después de que toda la gente había escapado, el hechizo se estaba expandiendo rápidamente, pero aún necesitaba tiempo y suficientes personas para capturarlo como base. Por otro lado, el poder de la fe que estaba recibiendo Jung Wuxie se le estaba dando por voluntad propia de la gente, no necesitaba luchar ni arrebatarlo para conseguirlo.
Todo lo que necesitaba hacer era aceptarlo en su cuerpo. Esto sería fundamental para decidir el resultado final. El aumento del poder del dios de la destrucción comenzó a disminuir mientras que el de Jung Wuxie seguía aumentando rápidamente. La pureza y calidez del poder de la fe fue la fuente de su poder. Los ataques de Jung Wuxie comenzaron a volverse más feroces y el dios de la destrucción se estaba volviendo más débil y vulnerable bajo el aluvión de ataques. Finalmente había llegado el momento en que Jung Wuxie iba a derrotar al dios de la destrucción. Cuando el dios de la destrucción cayó pesadamente al suelo, la arrogancia que había acumulado durante miles de años quedó completamente destruida y, por primera vez, el miedo se mostró en sus ojos dorados. Miró a Jung Wuxie, incapaz de creer que había sido derrotado por alguien de fuera de este mundo. No podía creer que sería derrotado por alguien a quien siempre había tratado como un peón en sus planes. Jung Wuxie miró al dios caído de la destrucción cuyo rostro angustiado tenía miedo por todas partes. Pero su propio rostro no mostraba ningún rastro de alegría. No había alegría ni emoción, solo calma. No lo creo, no lo creo. El dios de la destrucción se puso de pie una vez más, pero su estatura estaba algo disminuida. Estaba severamente debilitado por los ataques de Jung Wuxie y el hechizo de reencarnación integrado también había desaparecido, dejándolo aún más débil. ¿Cómo pudiste haberme vencido? ¿Con qué? El dios de la destrucción se lamentó a Jung Wuxie como si estuviera de luto. Jung Wuxie lo empujó desde el altar al barro y en ese momento, su orgullo, acumulado durante muchos años, fue destruido junto con su alma sucia y codiciosa. ¿Aún no lo entiendes? Jung Wuxie le dijo fríamente. El dios de la destrucción apretó los dientes y preguntó, ¿entendido? Capítulo 3105 Final 4. El mundo simplemente está devolviendo el trato que les diste. Jung Wuxie dijo con total naturalidad. El dios de la destrucción se burló. Este mundo, soy el dios de este mundo y es mío para hacer con él lo que quiera. Yo creé todo lo que hay en él y si quiero matar, nadie puede hacer nada al respecto. Ja ja ja. Para él, era ridículo que el mundo que había creado ahora lo estuviera abandonando. Jung Wuxie estaba desconcertada por su expresión obstinada. En ese momento ella solo sintió tristeza por él. Soy un dios. Soy un dios. Comenzó a gritar, como si esa fuera la única manera de preservar su último vestigio de dignidad como dios. Sin embargo, su orgullo equivocado solo hizo que Jung Wuxie se sintiera aún más triste por él. Los dioses crearon todo pero no pudieron controlarlo todo. Todos los seres del mundo nacieron con libre albedrío y a partir de ese momento, con sus sentimientos, esperanzas y deseos, nunca deben ser utilizados por los dioses como piezas de ajedrez. Las alas en la espalda de Jung Wuxie batían suavemente, suspendiéndola en el aire. El dios de la destrucción, por otro lado, había perdido la fuerza para volar y solo podía mirar a Jung Wuxie con odio. Si un dios es como tú, es mejor no tener ningún dios. Jung Wuxie levantó su espada de luz y concentró todo el poder de su cuerpo en ella. Ella golpeó rápida y repentinamente. Impulsado por toda la fe y creencia de los tres reinos, atravesó su pecho como un rayo caído del cielo. Instantáneamente, el dios de la destrucción tenía una expresión de dolor insoportable en su rostro y sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad, pero no tenía fuerzas para regresar a los cielos. Todo lo que tenía delante empezó a volverse borroso, incluido Jung Wuxie, la persona que más odiaba. Se derrumbó de repente, miles de años de recuerdos pasaron ante sus ojos. Hace mucho tiempo, él estaba a cargo de la destrucción y miraba los tres reinos desde los cielos, riéndose de su estupidez e ignorancia, pero fue reprendido por el dios de la luz. Desde su posición podían ver los templos que la gente construyó para ellos. Podían ver a las personas que crearon, arrodilladas dentro de esos templos, ofreciendo oraciones y canciones a cambio de su bondad y benevolencia. Al mismo tiempo, el dios de la destrucción luchaba por permanecer consciente. Vio que de los devotos en los templos, pequeños puntos de luz emergían de sus cabezas y volaban hacia el paraíso que servía de alimento a los dioses. Entonces, eso fue todo. Una sonrisa amarga se formó en la boca del dios de la destrucción. Finalmente entendió lo que había estado descuidando y también el motivo de su derrota. Era el poder de la fe. Los dioses crearon a las personas,
pero fueron las personas a través de su fe y adoración las que elevaron a los dioses que las ayudaron. Al final, el dios de la destrucción fue derrotado. No fue derrotado solo a manos de Jung Wuxie, sino a manos de las almas que fueron abandonadas por él. La fe que había descartado antes fue precisamente lo que llevó a su caída. El dios de la destrucción gradualmente se debilitó. Finalmente cerró los ojos y rayos de luz comenzaron a salir de su cuerpo y finalmente, su cuerpo regresó al suelo que había creado. Capítulo 3106 Final 5 de junio Wu Xie se apoyó suavemente en el suelo mientras observaba desaparecer el cuerpo del dios de la destrucción. La armadura Selvan se desprendió de su cuerpo y volvió a convertirse en un alfiler que podía sostener en la palma de su mano. Sostuvo el alfiler en su mano e inconscientemente apretó con más fuerza hasta que le atravesó la piel, pero no sintió ningún dolor. Mientras observaba cómo la luz dorada que cubría la ciudad santa se desvanecía lentamente, no sintió alegría en su interior. Ella salió victoriosa pero no se sentía nada feliz. El dios de la destrucción estaba muerto y los 3 reinos tenían su salvación. Pero había perdido a su amante, que nunca podría ser reemplazado. Yo gané, hemos ganado. Abrió el puño y miró el rostro de Selvan que conservaba su belleza a pesar de que estaba manchado con su sangre. Cálidas lágrimas rodaron por su rostro y cayeron en su palma, mezclándose con su sangre. Ella era una imagen de dolor y tristeza. ¿Puedo llorar ahora? No le susurró a nadie mientras las lágrimas comenzaban a caer de su rostro, mostrando su desesperanza. Ella había ganado pero nunca lo recuperaría. No era la victoria que ella deseaba. Era como una niña, en cuclillas, impotente, en el suelo. Jadeando y llorando, pero la presión la hacía sentir con ganas de ahogarse y no había ningún sonido. Cuando ella estaba peleando, no había lugar para sentirse triste o infeliz. ¿Quién aliviaría su dolor ahora que la batalla había terminado? Puede que haya ganado la batalla, pero sintió un enorme agujero en su corazón, que era la herida más dolorosa que jamás había sentido. En medio de la destrucción, Fei Yan sintió que el peligro había pasado. Escuchó todo el intercambio entre Jung Wuxie y el dios de la destrucción y supo que todo había terminado. Pero, ¿dónde estaba la pequeña Xie? Fei Yan comenzó a deambular hasta que finalmente sintió a Jung Wuxie, que estaba en cuclillas en el suelo, sollozando en silencio. Little Xie, dijo Fei Yan, sin saber cómo continuar. Nadie podía entender tan bien como él el dolor de Jung Wuxie al perder a un ser querido. Fei Yan no dijo una palabra más. Se agachó junto a ella y la abrazó, consolando a su amigo a su manera. An Zifei y Jun Heu se apresuraron a llegar al lugar y pudieron ver a Jung Wuxie retenido por Fei Yan desde lejos. Sus corazones se volvieron pesados cuando vieron que Jung Wuxie había ganado pero había perdido a Jung Wuyao en el proceso. El mundo había sido liberado gracias a ella pero ella siempre viviría con esos demonios sin esperanza de salvación. Los dos se miraron en silencio y se acercaron a Jung Wuxie. An Zifei dejó a Hua Yao a un lado y también abrazó a Jung Wuxie. No llores, hija mía. Wu Yao no hubiera querido verte de esta manera. An Zifei dejó a un lado su propio dolor y abrazó a su hija. Sabía que no importaba lo que dijera, no sería de utilidad en ese momento. Jung Wuxie perdió a un amante irreemplazable. Jun Heu se quedó allí apretando los puños, sin saber qué decir. Ningún idioma en el mundo tenía las palabras para expresar la situación. Capítulo 3107 Final 6 La victoria no había traído alegría, solo una tristeza generalizada. La niebla rojo sangre comenzaba a alejarse lentamente de los 3 reinos y la luz del sol comenzó a bañar la tierra en un fresco amanecer. Sin embargo, la luz del sol no trajo calor al corazón de Jung Wuxie. Justo cuando todos se revolcaban en tristeza, un brillante rayo de luz atravesó el cielo y apareció una figura rodeada por una aura dorada. Cuando vieron la figura, todos salieron de su estupor. ¿Podría ser que el dios de la destrucción no estuviera muerto? Cuando la figura salió del círculo de luz, todos quedaron atónitos. De la luz apareció un hombre extremadamente guapo con ojos dorados, sonriendo y luciendo cálido y amigable. Supongo que se ha abierto un camino. El apuesto hombre miró el desorden a su alrededor y suspiró involuntariamente. El poder destructivo aquí está a la par con el de ese mocoso, el de Satanás.
¿Quién eres? Jun Heu le preguntó al extraño mientras estaba parado frente a su esposa e hija para protegerlas. El hombre sintió la aprensión de Jun Heu y trató de despedirlo, riéndose. No te preocupes, no soy una mala persona. Estoy aquí para buscarla. Señaló a Jun Guxie, que todavía estaba abrazado por An Zifei. Jun Heu frunció levemente el ceño e intercambió una mirada con An Zifei. An Zifei dio un paso adelante. ¿Quién eres exactamente? El hombre se rió. Soy un dios pero no uno de este mundo. He trascendido estos mundos y soy parte del mundo de Dios. Estoy aquí a petición de alguien pero también para ayudar a la señorita Guxie a cumplir su destino. ¿Qué quieres decir? An Zifei miró con cautela a la persona frente a ella. Si no fuera porque él no mostró ni la más mínima hostilidad, ella realmente habría sospechado que la persona estaba allí para causar problemas. Creo que podría ser más apropiado para mí hablar con la propia Guxie, dijo el hombre con cierta dificultad. An Zifei vaciló un momento y liberó a Jun Guxie de su abrazo después de intercambiar una mirada de complicidad con Jun Heu. Los ojos de Jun Guxie estaban inyectados en sangre por todo el llanto, pero se quedó atónita cuando vio a la persona frente a ella. Ha sido un tiempo. El hombre miró a Jun Guxie con cierta nostalgia. ¿Eres tú? Jun Guxie quedó atónito. Pequeño Guxie, ¿lo conoces? An Zifei preguntó con precaución. Jun Guxie respondió, no puedo decir que sí, pero lo he visto antes en un sueño. En el ambiente creado por el árbol espiritual, además de Jun Guyao, había un niño. Ese niño tenía ojos dorados y siempre tenía una sonrisa en su rostro a diferencia de Jun Guyao. El rostro ante ella era tal como lo recordaba, aunque más maduro. An Zifei y Jun Heu no tenían del todo claro lo que estaba pasando, pero si Jun Guxie lo había conocido antes, entonces probablemente no era un enemigo. Estoy tan feliz de que todavía me recuerdes. El hombre sonrió y se rascó la nuca. He recibido muchas bendiciones de ustedes pero no he tenido tiempo de agradecerles. Sin embargo tenemos muchos días por delante para eso y por ahora hablemos del asunto que nos ocupa. Capítulo 3108 Final 7. ¿Qué es todo esto? Preguntó Jun Guxie con sospecha. El hombre respondió, es así. Vengo del mundo de Dios, que es el destino final de los dioses más destacados de cada mundo. El que acabas de derrotar destruyó tal destrucción en un intento de ingresar a nuestro mundo. Debería haber sido nuestro problema tratar con él, pero las leyes de nuestro mundo nos prohíben interferir con los asuntos de nuestro mundo original o de cualquier otro mundo una vez que estemos dentro. Pero dejarlo continuar sin cesar habría resultado en un daño irreparable. Así que no tuvimos más remedio que pedirte que te ocuparas de él. Lamentamos el sufrimiento que has soportado. El hombre continuó avergonzado. Para ingresar al mundo de Dios, los dioses son seleccionados según criterios estrictos y solo se les permite ingresar si cumplen con las condiciones estrictas. El dios de la destrucción estaba encontrando formas y medios para entrar, pero no se dio cuenta de que sus acciones rompieron las reglas del mundo de Dios y desequilibraron los tres reinos. Los dioses en el mundo de Dios discutieron cómo resolver el problema del dios de la destrucción y decidieron dejar que el alma del anterior mensajero de Dios entrara al mundo para librarlo de este mal y Jun Guxie fue el elegido. Jun Guxie solía ser el guía de los dioses. Cuando apareció por primera vez el mundo del hombre guapo y Jun Guyao, fue ella quien los calificó para ser dioses. En su alma estaba el poder de un dios, pero como había reencarnado, ya no estaba sujeta a las reglas del mundo de Dios. ¿Estás diciendo que fuiste tú quien hizo los arreglos para que yo viniera a este mundo? Entonces Guyao, la mente de Jun Guxie estaba acelerada. Si otros la habían enviado aquí, ¿Jun Guyao también lo era? A él, fue desobediente e hizo muchas cosas malas en nuestro mundo. Entonces, para castigarlo, lo enviamos a este mundo para hacer una penitencia y salvar al mundo contigo fue su camino hacia la redención. ¿Redención? ¿Tu redención implica la destrucción de su alma? Jun Guxie sintió que la ira crecía dentro de ella. El hombre vio su enojo y levantó las manos en defensa, diciendo, no te preocupes. Eso era lo que necesitaba soportar, pero ya pagó por sus fechorías pasadas, así que, el hombre levantó la mano y una llama de color oscuro apareció en su palma. Ya que ha espiado, ahora puede renacer.
Con un movimiento de su mano, dejó caer la llama al suelo y una vez que tocó el suelo, la llama se expandió y se transformó en la forma de un hombre. Cuando la forma final del hombre tomó forma, los ojos de Jung Wuxie se abrieron y corrieron a sus brazos sin dudarlo un momento. «Ya estoy de vuelta». El recién reencarnado Jung Wu-Yao sostuvo a Jung Wuxie en sus brazos tan fuerte como pudo. La mirada en sus ojos decía que nunca quiso dejarlo ir. Jung Wuxie asintió con la cabeza en silencio mientras estaba en el abrazo de Jung Wu-Yao. Una alegría indescriptible llenaba cada rincón de su corazón. «Ahora, ¿no está todo bien otra vez?», dijo el hombre con una gran sonrisa. Jung Wu-Yao miró al hombre, con los ojos llenos de desprecio. El hombre simplemente se encogió de hombros. Capítulo 3109 Final 8 El regreso de Jung Wu-Yao disipó la tristeza de los corazones de todos. Todos estaban felices por Jung Wuxie y Jung Wu-Yao. Ustedes dos pueden volver a conectarse más tarde, tenemos asuntos importantes que discutir ahora. El hombre no pudo evitar molestar a los sufridos amantes. Jung Wu-Yao miró fríamente al hombre, por alguna razón inexplicable, cada vez que veía esa cara constantemente sonriente, siempre tenía la necesidad de golpearla. «No me mires así. Si no fuera por mí, no tendrías la oportunidad de reunirte con Li Wuxie». El hombre tarareó. «Si tienes algo que decir, simplemente dilo». Jung Wu-Yao no apreció el sentimiento. El hombre hizo un puchero. Él y Jung Wu-Yao simplemente no podían llevarse bien. Luego se volvió hacia Jung Wuxie y le dijo: «Aunque el llamado dios de la destrucción ha sido destruido y los tres reinos han vuelto a la paz, los estragos que causó no se solucionarán tan fácilmente. Dado que tus poderes han sido restaurados y también te has ganado la fe de la gente de este mundo, debes intervenir por los dioses desaparecidos de este mundo y protegerlos». «¿Qué?». Jung Wuxie se sorprendió. Esperamos que regreses, pero por ahora debes ser el dios de este mundo y guiarlo de regreso a la normalidad». El hombre dijo. Jung Wuxie guardó silencio, pero Jung Wu-Yao replicó: «¿Por qué debería hacerlo?». La comisura de la boca del hombre se torció. Seguía siendo igual de molesto incluso después de tantas reencarnaciones. Realmente no entendía por qué estaba con Jung Wuxie. «No te estaba preguntando a ti, le estaba preguntando a Wuxie», respondió el hombre. Jung Wu-Yao se burló fríamente. Jung Wuxie frunció ligeramente el ceño, no parecía demasiado interesada en el plan trazado por el hombre. Ella solo quería encontrar una montaña tranquila y pintoresca para vivir el resto de sus días con Jung Wu-Yao. El hombre vio su vacilación y dijo con una sonrisa: «No te apresures a decir que no. Si te conviertes en el dios de este mundo, puedes convertir a todos tus seres queridos, incluso a aquellos que ya han fallecido, en dioses de este mundo para proteger el mundo contigo». Jung Wuxie se sintió un poco tentada al pensar en Honghuo, Yan Bugi y el resto. «Además, se supone que no debo decirte esto, pero incluso puedes ver a la chica que perdió la vida por ti en una vida anterior». El hombre lanzó otra tentación a Jung Wuxie. Los ojos de Jung Wuxie se abrieron con asombro. «¿Xiao Xiao?». El hombre sonrió y asintió con la cabeza. «Sí, ella ahora es el dios principal de nuestro mundo y si os convertís en dios, seguramente podréis veros». Jung Wuxie respiró hondo y le dijo al hombre: «Está bien, estoy de acuerdo». El hombre sonrió satisfecho, completamente ajeno a la mirada desdeñosa de Jung Wu-Yao. «Así que les dejamos este mundo a ustedes, con suerte podrán restaurar su equilibrio y su paz». El hombre levantó las manos y dos ráfagas de luz dorada volaron desde sus dedos y entraron en los cuerpos de Jung Wuxie y Jung Wu-Yao entre sus cejas. «Pequeño Yang, ¿crees que tu propio desacuerdo es lo único que importa?». Si Jung Wuxie dice que sí, Jung Wu-Yao nunca estaría en desacuerdo. El hombre estaba muy orgulloso de sí mismo por haber tenido éxito en su estratagema. Cuando el poder divino entró por sus cejas, ambos sintieron que impregnaba todo su cuerpo y despertaba una extraña sensación dentro de ellos. Capítulo 3110 Final 9 El paraíso de los dioses. Habían pasado 2 años desde que apareció ese hombre y Jung Wuxie estaba observando los 3 reinos a través del espejo de Dios, feliz de que se hubiera restablecido el equilibrio y la gente estuviera feliz. Estaba acariciando a Little Black en su regazo cuando de repente una esfera rodó junto a su pierna.
Ella lo miró y quedó atónita por lo que vio. Un par de ojos tristes y suplicantes pertenecientes a Lord Meme miraban a Jun Guxie, tirando de su falda. Antes de que Jun Guxie pudiera entender lo que estaba pasando, vio una pequeña muñeca hermosa y tierna caminando borracha hacia su lado, mientras el pequeño bebé agarraba a Sacrificial Blood Rabbit por su cola. El pequeño bebé abrió su boca desdentada para hacer algunos balbuceos y agitó sus manos hacia un Lord Meme que balaba y que buscaba refugio a los pies de Jun Guxie. Me. Lord Meme gritó asustado cuando el bebé se acercó. Justo cuando el bebé estaba a punto de levantar a Lord Meme, una figura grande apareció detrás de él y levantó al bebé. ¡Ah! El bebé soltó la cola de Sacrificial Blood Rabbit de su mano y continuó haciendo un zumbido. El bebé miró hacia arriba, vio el hermoso rostro de Jun Guxiao y dejó de hacer un escándalo. No deberías haber aceptado su sugerencia, te dije que no tramaba nada bueno. Jun Guxiao abrazó a su bebé y se acercó a su esposa con una expresión exasperada en su rostro. Después de aceptar la propuesta, ambos se convirtieron en los dioses de este mundo y Jun Guxie convocó las almas de Yan Bugi y el resto para convertirse en la posada de los dioses para ayudar a proteger el mundo. Sin embargo, no fue tarea fácil poner orden en un mundo que estaba sumido en tal desastre. Incluso con la ayuda de Yao Chu y el resto, Jun Guxiao se encontró ocupado más allá de lo esperado y no pudo encontrar tiempo para pasar con su esposa. Incluso el bebé que sostenía nació de robarle algo de tiempo. Jun Guxie miró a su marido y a su hijo, con los ojos llenos de felicidad. Cuando el bebé vio a su madre, inmediatamente agitó sus manos en el aire pidiendo un abrazo, sin tener en cuenta a su padre. ¿No están ayudando Little Lotus y el resto también? Jun Guxie se rió entre dientes. Jun Guxiao suspiró. Sus espíritus del anillo se habían convertido en espíritus del anillo de Dios, aumentando enormemente en poder, sin mencionar sus propios poderes de Dios. El mundo del alma había sido reabierto y los 3 reinos también habían cambiado gradualmente. Solo eso. Pero has estado pasando menos tiempo conmigo. Se quejó Jun Guxiao. Jun Guxie no pudo evitar reírse del rostro lastimero de Jun Guxiao y le hizo un gesto para que se acercara. Cuando se inclinó, sintió un toque cálido y suave en su mejilla. Todavía tenemos mucho tiempo por delante, dijo Jun Guxie con una sonrisa. Jun Guxiao también sonrió y tomó a Jun Guxie en sus brazos. No importa cuánto tiempo, no será suficiente. Capítulo 3111. La confusión de Jun Moye. 1. Como hija de 2 dioses. Todo lo que Jun Moye quería hacer todos los días era subirse a Lord Meme, abrazar al conejo de sacrificio de sangre bajo el sol y mirar las estrellas con su tío, el loto de nieve imperial celestial. Tenía solo 3 años pero ya tenía un dilema. Ella había seguido a sus padres a la casa de sus abuelos pero... Madre, ¿por qué tengo 2 abuelos maternos? Jun Moye miró a su madre que la estaba acunando, con la confusión escrita en todo su rostro de querubín. Todos los miembros de la familia Jun estaban reunidos en el gran salón de la residencia Jun, disfrutando de la compañía de los demás. Sin embargo, cuando el niño inocente hizo esa pregunta, todo el salón quedó en silencio. Jun Xian, cuya energía sedujo su apariencia de cabello blanco, miró a su confundida nieta, volvió su mirada hacia Jun Heu y An Zifei y tosió para atraer su atención. Jun Heu estuvo momentáneamente perdido y no sabía qué hacer. Hace más de 4 años, después de que el dios de la destrucción fuera derrotado y los 3 reinos volvieran a la paz, Jun Guxie y Jun Guxiao abandonaron los 3 reinos para residir en el reino celestial. Jun Heu y An Zifei luego regresaron a los 3 reinos inferiores para vivir con Jun Xian. Junin y los demás en la residencia Jun Guxie y Jun Guxiao visitaron ocasionalmente y aunque la distancia ya no era un problema con sus poderes, cada visita era apreciada por todos. Pequeña Yeye, ¿por qué lo preguntas? An Zifei miró divertida el estado de su marido, le sonrió al niño y le tendió la mano diciendo, ven con la abuela. Después de recibir un gesto de aprobación de su madre, Jun Moye se dirigió lentamente hacia el lado de su abuela y pidió que la recogieran. Vi a un abuelo en una habitación del patio. Jun Moye miró a su abuela con sus ojos dorados oscuros mientras lo decía. Al instante, toda la familia entendió lo que estaba pasando. Cuando Jun Heu fue elegido por el dios de la destrucción, le dieron un nuevo cuerpo. Cuando él y An Zifei regresaron al reino inferior,
descubrió que la familia había mantenido su cuerpo original en buenas condiciones. Sin embargo, su alma se había estabilizado en su cuerpo actual y transferirla podría haber tenido efectos secundarios negativos, por lo que después de discutirlo con la familia, se tomó la decisión de permanecer en su cuerpo actual. En cuanto a su cuerpo original, nadie en la familia estaba dispuesto a deshacerse de él a pesar de que era solo un caparazón vacío. En cualquier caso, con el poder de Jun Guxie protegiéndolo, el cuerpo era incorruptible. Así que simplemente estaba en una habitación en el patio y un sirviente lo limpiaba regularmente. Jun Geu siempre se sintió un poco incómodo con respecto a este asunto y cada vez que veía a su otro yo inmóvil en la cama, siempre se sentía un poco sin aliento por el asombro. Como ni su padre ni su esposa estaban dispuestos a enterrar ese cuerpo, no tuvo más remedio que acostumbrarse. Con el paso de los años, Jun Geu casi lo había olvidado y no esperaba que su nieta lo descubriera. Ese también es tu abuelo. Tiene 2 cuerpos y puede cambiarlos cuando uno está cansado. ¿No es genial? An Zifei le sonrió a su nieta. Capítulo 3112. El tío pequeño que se ve obligado a casarse. Jun Geu miró el malvado sentido del humor de su esposa pero no dijo nada. Sin embargo, Jun Moye creyó cada palabra y miró a su abuelo con gran admiración, haciendo que Jun Geu se sintiera sobrehumano. Al ver a An Zifei poner una sonrisa en el rostro de Jun Moye, Jun Guxie y Jun Guyao no pudieron evitar reírse. La confusión de Jun Moye se resolvió, pero Jun Xian pareció pensar de repente en algo y se volvió para mirar a Junin, que estaba sonriendo. ¿Todavía te atreves a reír? La nieta de tu hermano ya es muy mayor, ¿y tú? Jun Xian miró a su hijo menor y menos hábil mientras se acariciaba la barba. Debido a la intervención de Jun Guxie, nadie en la familia Jun envejeció. Jun Xian, a pesar de parecer que tenía 20 y tantos años, era mucho mayor que eso. En medio de la felicidad de la familia, Jun Xian no pudo evitar sentir pena por su hijo menor. Tanto en carácter como en apariencia, no le faltaba, pero después de tantos años permaneció soltero y no pudo encontrar una pareja adecuada. En el pasado, cuando Jun Xian abordó el tema del matrimonio, Junin lo hizo a un lado, diciendo que quería ayudar a Jun Guxie a estabilizar los 3 reinos. Ahora que la paz reinaba en los 3 reinos, esa excusa ya no se sostenía. Al ver que su padre estaba sacando a relucir un tema tan desagradable, Junin ya no pudo sonreír. Bueno, la boca de Jun Qin permaneció abierta por un momento pero no salía nada. Jun Xian no iba a dejarlo ir tan fácilmente y dijo con severidad, ya basta de excusas. Si no encuentras esposa en 3 meses, yo te buscaré una y no me culpes si no es una belleza deslumbrante. Junin miró a su padre medio llorando y medio sonriendo. Siempre se ponía así cuando Jun Guxie y Jun Guyao llegaban a casa con su bebé, pero esta vez parecía decidido y no había forma de retrasarlo más. Pero Junin no tenía opinión sobre estos asuntos, pero había una cosa que sabía. Cada vez que veía a Jun Moye, siempre sentía la necesidad de tener un hijo propio. Sin embargo, ¿cómo se puede tener un hijo si no se tiene esposa? Jun Xian continuó molestando y Junin solo pudo bajar la cabeza y mirar a sus hermanos en busca de ayuda, pero estaban demasiado preocupados jugando con Jun Moye para notar sus gritos de ayuda. Pero An Zifei notó su situación y dijo, pequeño Guxie, si no recuerdo mal, Yue sigue siendo tu discípulo, ¿verdad? Jun Guxie quedó atónita por un momento, no esperaba que su madre mencionara a Yue. Yue había sido enviada de regreso a los reinos inferiores a una edad temprana y Jun Guxie la convirtió en su discípula ya que había demostrado un gran talento para curar venenos. Sin embargo, aunque era su discípula, Jun Guxie no le prestó mucha atención y la envió a vivir con la familia Jun para que la cuidaran. Con el tiempo, Yue se había convertido en una hermosa joven. Capítulo 3113. Una dama que es tan delicada como una flor y tan exquisita como el jade. Debido a que se crió en la casa de Jun, Yue estaba familiarizada con la gente del ejército de Ruilin en el que había muchos médicos famosos además de Bai Su, Mu Chen y Bai Yun. Debido a su conocimiento de la medicina y las bendiciones otorgadas por Jun Guxie, ella fue contada entre ellos. Cuando aún era joven, la mayoría de los soldados del ejército de Ruilin la cuidaron como a una hermana pequeña. Su buen carácter, además de su bonito rostro, la convirtió en objeto de atención y admiración por parte de muchos soldados.
¿Qué pasa con Yueye? Jun Guxie le preguntó a An Zifei, sin entender lo que quería decir. Ella ya no es una niña y anteriormente su abuelo me había pedido que le encontrara un hombre adecuado. Como su maestro, ¿no deberías esforzarte en eso también? An Zifei se rió entre dientes. Madre puede hacer lo que quiera, no soy un experto en esta área. Jun Guxie sonaba un poco impaciente. Sí, Dam Yao y el resto son buenos candidatos. Aunque sean un poco mayores, poco importa ya que son dioses y no envejecen. ¿Por qué no? Sugirió An Zifei. Pero eso hizo que Jun Guxie no supiera si reír o llorar. Algunos de ellos parecían incluso más extraños que su propio tío. Desde que Fei Yan recuperó su apariencia y vista después de convertirse en dios, solo tenía ojos para Honghuo, quien también se había convertido en dios. Y Yao Chu y Hua Yao seguían yendo y viniendo, sin interactuar con mujeres. Solo Fan Fuo parecía relativamente normal, pero cada vez que regresaba a los 3 reinos inferiores, se refugiaba en la escuela Feng Hua para reunirse con Fan Jin y los 2 hermanos hablaban durante horas y horas. No había lugar para Jun Guxie. Intervenir. Al pensarlo, Jun Guxie no pudo pensar en ningún candidato adecuado para Yueye. Ye Mei y el resto no tenían ni un hueso romántico en su cuerpo y simplemente siguieron haciendo su trabajo de guardia desde que entraron al paraíso. Después de pensar durante mucho tiempo, Jun Guxie de repente pensó en alguien. El tonto Yao y el resto pueden no ser adecuados, pero Nangong Lie podría serlo. No. El previamente tranquilo Junin de repente hizo oír su voz. El salón quedó en silencio y todos los presentes se volvieron para mirar a Junin. ¿Por qué no? Todos conocemos a Nangong Lie y es un buen hombre, lo cual es una rareza en los 3 reinos. Cuanto más decía An Zifei, más sentía que Nangong Lie era adecuado, aparentemente sin darse cuenta de que la expresión de Junin se estaba volviendo amarga. Miró impaciente a su cuñada y se levantó de repente diciendo, voy a salir a caminar. Luego de terminar, se fue sin esperar a que nadie respondiera. Jun Guxie estaba confundido. ¿Qué le pasa al tío? An Zifei de repente se rió y tenía un brillo travieso en sus ojos. ¿Qué más podría ser? La niña que crió de repente se convirtió en mujer y estaba a punto de casarse. Tu tío no pudo soportarlo. Capítulo 3114. Gran linterna roja colgada en lo alto. Nadie sabía exactamente cuán terco era Junin. Esa noche, ni él ni Yueye regresaron a la residencia Jun. Pero Yan Bugi, que ya se había reunido con su ya, había visto a Junin llamar a Yueye por la noche para ir al lago a charlar. Después de ese incidente, Jun Xian nunca instó a Junin a casarse nuevamente y la familia Jun comenzó los preparativos para una gran celebración de boda. Jun Guxie estaba melancólica y se preguntaba si tendría que cambiar la forma en que se dirigía a su discípulo en el futuro. El día de la boda, Junin se llevó con éxito a Yueye. Por más desconsolados que estuvieran los miembros del ejército de Huilin, ninguno se atrevió a desafiarlo porque temían por sus vidas. Yao Chu y el resto fueron recibidos por un mar de decoraciones rojas cuando llegaron para celebrar las festividades y cada uno observó cómo el novio, Junin, se ponía cada vez más rojo mientras continuaba bebiendo vino. Parece que es posible que el tío pequeño no pueda actuar en el dormitorio esta noche, dijo Yao Chu riendo. Por otro lado, aunque los miembros del ejército de Huilin no tuvieron valor para desafiarlo, no se abstuvieron a la hora de insultarlo. Junin ya habría estado borracho en el suelo si no fuera por su alta tolerancia al alcohol. Y esto sin contar el alcohol que Loni había bebido en su nombre. Ahí es donde te equivocas, incluso si está tirado en el suelo, aún así debe hacerlo. Fei Yan se rió. Su apariencia se había recuperado por completo pero su carácter se mantuvo sin cambios. No puedo creer que esté tan borracho tan temprano. Si esto continúa, Loni tendrá que llevarlo de regreso. Yao Chu pensó en voz alta. Fei Yan giró suavemente el vaso en su mano. ¿Has olvidado quién es el maestro de Yueye? Seguramente tendrá a mano algo tan simple como un medicamento para tranquilizarse. Yao Chu permaneció en silencio, fingiendo que nunca dijo nada. Madre, abrazó. Jun Moye acababa de regresar al salón de banquetes después de estar en la cámara nupcial mirando a Yueye e inmediatamente le pidió un abrazo a su madre cuando la vio. Jun Guxie se rió.
Levantó a su hija y la puso en su regazo. Hun Gu-yao, sentado a su lado, sonrió y colocó algo de comida deliciosa en el plato para que comieran su esposa e hija. La familia de 3 miembros parecía la imagen de una alegría armoniosa en la mesa. Fei Yan no pudo evitar sonreír ante la escena. Después de beber un poco más, sus ojos comenzaron a vagar hacia Hong Guo, que estaba sentado a su lado. Hun Guxie extrajo el alma de Hong Guo de la marioneta y la puso en un nuevo cuerpo. Hong Guo había solicitado que le pusieran un cuerpo masculino y, aunque hubo pocos cambios en su apariencia facial, los hombros y el pecho anchos no daban ningún indicio de feminidad. Se había convertido en un joven apuesto. Hong Guo era amable por naturaleza y cuando las mujeres en la celebración de la boda vieron su suave sonrisa, no pudieron evitar desmayarse. Sin embargo, la atención que recibía Hong Guo hizo que Fei Yan se sintiera asfixiado. Deseó poder guardar a Hong Guo en su bolsillo, lejos de los ojos lascivos de esas mujeres. Capítulo 3115. ¿Puedo abrazarte? Junin estaba tropezando consigo mismo y Loni, que estaba casi tan borracho como él, tuvo que ayudarlo a llegar a su habitación. Los hombres del ejército de Huilin, aunque estaban doloridos porque les habían quitado la flor que había entre ellos, reconocieron que era un hombre al que finalmente admiraban y dejaron de hacer un escándalo. El banquete estaba llegando a su fin y la multitud comenzó a dispersarse. Como miembro de la familia Hun, Hun Guxie despidió a los invitados con Hun Heu y el resto de la familia. Una figura caminó vacilante hacia la puerta principal de la residencia Hun. ¿Puedo tener unas palabras contigo? Ku Lingyue le dijo a Hun Guxie, quien a pesar de convertirse en madre y mostrar algo de cansancio por los años que han pasado, todavía lucía tan radiante como en su pasado. Hun Guxie asintió con la cabeza, le pasó a su hijo cansado a Hun Gu-yao y caminó junto con Ku Lingyue hacia el patio trasero. Lei Chen, que había llegado al banquete con Ku Lingyue, no lo siguió. Pero mientras ella permanecía en la puerta mirándolos alejarse, su corazón se llenó de amargura. Hun Guxie y Ku Lingyue pasearon por el jardín bajo la luz de la luna y las flores, aparentemente conscientes de su presencia divina, parecieron florecer aún más. La seda roja estaba colgada en alto y cuando la gente se iba, la alegría de la familia Hun era obvia, pero no todos los presentes compartían su alegría. Ku Lingyue y Hun Guxie no dijeron nada mientras caminaban por el jardín y se sentaban. Ambas bellezas tenían comportamientos completamente opuestos. Ku Lingyue había desechado durante mucho tiempo la imagen de una mujer joven e ingenua después de pasar por numerosas pruebas y tribulaciones y ningún hombre de pura sangre se atrevería a subestimarla. Ella era una reina con sangre de acero y ya no era la Ku Lingyue de antaño, una niña mimada de una gran ciudad. Fue solo en este momento, mientras estaba sentada junto a Hun Guxie, que se pudo ver una sonrisa en su rostro. Sus largas sombras, proyectadas por la luz de la luna, los hacían parecer mundos separados a pesar de estar tan cerca el uno del otro. Crecí en la ciudad de las 1000 bestias. Aunque mi madre murió joven, mi padre me amaba mucho y nunca me dejó sufrir ninguna dificultad. Creía que el mundo era bueno y que el ocasional destello de maldad que veía no tenía nada que ver conmigo. Mi padre solía decir que cuando fuera mayor debería encontrar un hombre que realmente me amara y se dedicara a mi felicidad y que no importara si era rico o talentoso. Dijo Ku Lingyue riendo, su sombra moviéndose al unísono con ella. Nunca pensé que experimentaría lo que viví, incluso sé que todavía lo siento como una pesadilla, como si no fuera real. Pero no puedo negar que sí pasó aunque ahora no puedo recordar todo lo que pasó, tal vez sea mi subconsciente tratando de olvidarlo. La voz de Ku Lingyue se quebró. Se giró para mirar a Hun Guxie, quien la miraba con calma y silencio pero podía sentir una inconfundible gentileza en la mirada. La gentileza la hizo sentir ganas de llorar. Guxie, dijo Ku Lingyue en voz baja. Sí. ¿Puedo darte un abrazo? La voz de Ku Lingyue era apenas audible y temblaba ligeramente. Capítulo 3116. Emperatriz de sangre de hierro. Hun Guxie quedó atónita momentáneamente y mientras miraba los ojos de Ku Lingyue llenos de lágrimas, sintió como si estuviera mirando sus ojos ingenuos e inocentes del pasado. Hun Guxie se levantó, extendió los brazos y envolvió a Ku Lingyue con ellos, todo sin decir una palabra.
Esta era la primera vez que abrazaba a la mujer que alguna vez fue conocida como su esposa. Jung Woo-sie se dio cuenta de que no había cambiado en absoluto, su pequeña figura se sentía muy débil en sus brazos. Bajo la máscara de fuerza y decisión todavía había una niña asustada. La diferencia fue: la pequeña tenía sus propias creencias y fueron esas creencias las que la hicieron fortalecerse. Koo Lin-yue cerró los ojos y disfrutó de la calidez del abrazo de Jung Woo-sie, anhelando que durara sabiendo que nunca podría pertenecerle. Woo-sie, gracias. El suave agradecimiento vino directamente de su corazón. No me arrepiento de haberme enamorado de ti, eras mejor que nadie. Los muchos años de amor reprimido estallaron en ese momento y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Jung Woo-sie simplemente la abrazó en silencio, sabía lo que había en su corazón pero no podía corresponder. Ella había dicho en el pasado que podría ser la mayor protectora y apoyo de Koo Lin-yue, pero no podía darle lo que más quería. Bajo la luz de la luna, todo estaba en silencio. Lei Chen estaba de pie en un rincón del jardín, confundido por lo que estaba presenciando, sin saber qué emociones estaba sintiendo en ese momento. Después de un momento de silencio, Koo Lin-yue se alejó de Jung Woo-sie, se levantó y se secó las lágrimas. Aunque sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas, sonreía radiantemente. Estoy a punto de empezar una nueva vida y no me dejaré estancar por el pasado. Te he correspondido con tu amabilidad hacia mí y he protegido lo que me pediste que protegiera. Estamos a mano, dijo Koo Lin-yue con una sonrisa, que habría sido convincente si no fuera por el temblor en su voz. Jung Woo-sie asintió levemente con la cabeza. Se sentía culpable hacia Koo Lin-yue y nunca sería tacaña con lo que pedía. No importa qué dirección decidiera tomar Koo Lin-yue en el futuro, ella la apoyaría en silencio. La sonrisa de Koo Lin-yue se volvió aún más brillante, dio un paso adelante y plantó un ligero beso en la mejilla de Jung Woo-sie. Muy liviano, que se sentía como una suave brisa besándola. Realmente igualado. Koo Lin-yue miró fijamente a Jung Woo-sie. Sin esperar una respuesta, Koo Lin-yue se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Jung Woo-sie se sentía confundido pero no podía hacer nada. Cuando llegó a la entrada del jardín, Koo Lin-yue vio al hombre que la había estado esperando. Lei Chen se sorprendió y se sintió avergonzado por haber sido atrapado. Yo estaba de paso. Lei Chen, dijo Koo Lin-yue de repente. ¿Sí? ¿Te importa? Le dijo Koo Lin-yue. ¿Te importa qué? Lei Chen no sabía de qué estaba hablando. Mi pasado, todas las cosas que he hecho antes. Respondió Koo Lin-yue. Lei Chen sacudió la cabeza sin dudarlo. Eres mejor que nadie, siempre lo he visto. Todos estos años, tú, antes de que pudiera terminar, Koo Lin-yue le puso el dedo en los labios para hacerlo callar. ¿Te atreves a casarte conmigo? Los ojos de Lei Chen se agrandaron con incredulidad y él le quitó la mano de los labios, la agarró con fuerza y exclamó con deleite: casarme contigo sería la mayor alegría de mi vida. Capítulo 3117. Xiao Xie 1. La noche estaba en silencio. Después de que Koo Lin-yue se fue, Jung Woo-sie se sentó en el patio durante mucho tiempo, hasta que Jung Woo-yao caminó hacia ella bajo la luz de la luna y se sentó a su lado. ¿Qué estás pensando? Jung Woo-yao miró a Jung Woo-sie y el amor en sus ojos era evidente. Jung Woo-sie negó con la cabeza. No mucho, solo que el tiempo ha pasado muy rápido y tantas personas y cosas han cambiado. ¿Cambiado para bien o para mal? Jung Woo-yao preguntó con una sonrisa. Jung Woo-sie suspiró. ¿Crees que Xiao Fu realmente lo ha dejado pasar? Jung Woo-sie no sabía cómo reaccionar. En el momento en que el dios de la destrucción fue vencido, había un ser que no fue destruido con él, era Heu Ying. Heu Ying era un alma que había sido liberada por el dios de la destrucción pero que de alguna manera logró tener mente propia. Después de la muerte del dios de la destrucción, el alma de Heu Ying quedó verdaderamente liberada y ya no estaba sujeta a ninguna restricción. Cuando murió el dios de la destrucción, Heu Ying no se fue, sino que apareció frente a Jung Woo-sie, como si estuviera esperando algo. En ese momento Fan Fu estaba consciente pero al final dejó ir a Heu Ying. Entre ellos, solo Fan Fu y Heu Ying tenían rencor entre ellos, pero Fan Fu decidió dejarlo ir.
Heu Xinyan finalmente se llevó el alma de Heu Ying, pero nadie sabía a dónde lo llevaron. Fue su propia decisión, así que creo que estaría en paz con ella. Sí, respondió Hung Wu Yao. En ese juego de ajedrez, todos eran solo un peón en el juego del dios de la destrucción. Hung Wu Xie suspiró suavemente. ¿Qué pasa con el pequeño Mo Ye? Ella está dormida, Hua Yao la está cargando y vine a verte. Sí, respondió Hung Wu Yao. Hung Wu Xue sonrió y tomó su mano mientras ella se levantaba. Justo cuando estaba a punto de salir del patio, una luz sagrada apareció de repente y brilló en un espacio vacío en el patio. La luz sagrada era deslumbrantemente brillante, haciendo imposible que cualquiera que la mirara abriera los ojos. La luz sagrada y pura arraigó a Hung Wu Xie y Hung Wu Yao al suelo. Una pequeña figura surgió de la luz. ¿MMM? ¿Qué lugar es este? ¿El dios principal me engañó otra vez? Una voz sospechosa rompió el silencio en el patio. Cuando Hung Wu Xie escuchó esa voz, fue como si la hubiera alcanzado un rayo y se hubiera quedado congelada en el lugar. La figura miró hacia el patio y cuando vio a Hung Wu Xie, de repente estalló en una sonrisa brillante y radiante. Wu Xie. Una hermosa voz sonó desde la boca de la persona. Era una joven hermosa y cautivadora sin un solo defecto en su rostro e irradiaba una fuerte energía. Su cálida belleza contrastaba con la fría belleza de Hung Wu Xie, pero ambas eran igualmente hermosas. Pequeño Wu Xie, finalmente te encontré, te extrañé mucho. La hermosa mujer corrió hacia el arraigado Hung Wu Xie con los brazos extendidos. Pero Hung Wu Xie de repente recuperó sus sentidos y levantó la mano para golpear a la chica que se abalanzaba en su cara. La niña quedó atónita y miró a Hung Wu Xie. En sus ojos no había ira, solo una sensación de tristeza y agravios. Capítulo 3118 Xiao Xie 2. Todo el patio estaba inquietantemente silencioso y la figura que emergió de la luz se había quedado en silencio asustada. Se quedaron mirando al pequeño rey diablo que había sido golpeado por una hermosa niña. Lo que los sorprendió aún más fue la falta de represalias. Pequeño Wu Xie, esa es sin duda una forma especial de saludar a alguien. Shenyan Xiao se frotó el área dolorida de su cara. ¿Qué le había pasado a la pequeña Wu Xie para volverla tan violenta? Hung Wu Xie respiró hondo, avanzó y miró a la odiosa mujer frente a ella con odio en sus ojos. ¿Saludarte? ¿Por qué debería ser cortés con una mujer tan arrogante y estúpida como tú? Shenyan Xiao estaba atónita. Como dios principal durante muchos años, se había acostumbrado a que la gente estuviera pendiente de cada una de sus palabras, pero cuando se enfrentó a la intensa mirada de Hung Wu Xie, solo pudo permanecer en silencio mientras la dejaba desahogarse. Eres muy capaz, ¿no? ¿Eres muy poderoso cuando estás frente a mí? ¿Cómo no sabía que eres capaz de tanta dedicación? No me importa tu protección. Hung Wu Xie no se contuvo mientras seguía mirando a la mujer que murió por ella. Nunca sintió ningún cuidado o preocupación en su vida anterior y la única persona que la trató bien o pudo invadir su corazón fue la odiosa mujer que estaba frente a ella. Pero fue esta mujer quien usó su propia vida para protegerla durante un momento de gran peligro. Pero esa escena se convirtió en una pesadilla para Hung Wu Xie que no ha podido olvidar. Nunca podría borrar el recuerdo de verla caer frente a ella. Eso fue en una vida anterior donde toda la calidez que alguna vez conoció fue borrada frente a sus propios ojos. Cómo deseaba que quien muriera fuera ella. Maldito seas. Maldito seas. ¿Quién dijo que podías salvarme? Hung Wu Xie huyó, la ira reprimida de dos vidas saliendo a la superficie. Mientras Shenyan Xiao permanecía allí soportando la peor parte de la ira de Hung Wu Xie, cualquier queja que hubiera desaparecido y sonrió un poco mientras Hung Wu Xie continuaba. Luego extendió los brazos para darle un abrazo a Hung Wu Xie. Muy bien, admito mi error, no te enfades más. Me salvaste tantas veces, pero no puedo devolverte el favor ni una sola vez. Shenyan Xiao dijo suavemente pero con un tono agridulce en su voz. Fue bueno que no se olvidaran. No lo aprecio. Hung Wu Xie replicó. Shenyan Xiao se rió levemente. La pequeña Wu Xie nunca había cambiado, tenía un corazón increíblemente blando, pero su orgullo siempre la hacía mantener una conducta fría y una boca aún más aguda.
Jun Guxie se calmó gradualmente después de su estallido inicial de ira. La luz sagrada atrajo la atención de bastantes personas e hizo que Yao Chu y los demás que estaban descansando en la casa salieran a echar un vistazo. Llegaron al patio y vieron a Jun Guxie abrazado a una hermosa mujer que nunca habían visto antes y detrás de la mujer había varias figuras altas. «Hermano Gu Yao, ¿esto es?», preguntó Yao Chu vacilante. Jun Gu Yao simplemente negó con la cabeza. «Mis disculpas, soy amiga de la pequeña Gu Xie desde hace mucho tiempo y vine a ver cómo le va». Shen Yanxiao dijo alegremente y levantó la vista para saludar a la familia y amigos de Jun Guxie. Pero la primera persona que vio la dejó boquiabierta. Satán. Capítulo 3119. Xiao Xie 3. Shen Yanxiao miró al hombre detrás de Jun Guxie con incredulidad. Después de todos esos años, esos inconfundibles ojos morados todavía la perseguían como una pesadilla. Satán. El rey diablo que casi destruye el mundo. ¿Qué estaba haciendo allí? Instintivamente, Shen Yanxiao protegió a Jun Guxie detrás de su propio cuerpo y le gritó a la multitud. «Ayúdame a proteger al pequeño Guxie». El hombre al que se refería era alto y guapo. Sus ojos exudaban una frialdad que solo pareció disiparse cuando la miró. Dixiu miró impotente a la joven que fue empujada frente a él, así como a su propia esposa luchadora y de repente tuvo dolor de cabeza. «Satanás, no has sido destruido». Shen Yanxiao entrecerró los ojos mientras se preparaba para usar todo su poder en la batalla. Jun Gu Yao miró sorprendido a la mujer que estaba siendo tan hostil hacia él, sintió como si la hubiera visto a ella y a las personas detrás de ella en un sueño una vez. En ese sueño, fue este grupo de personas el que lo destruyó. Sin embargo, creo que te has equivocado de persona. Jun Gu Yao dijo riendo, la situación actual era bastante interesante. No me equivocaría incluso si te redujeran a cenizas. Shen Yanxiao replicó. Oh, entonces tal vez deberías preguntarle al pequeño Xie quién soy. Dijo Jun Bu Yao. Si no supiera lo que Shen Yanxiao significaba para Jun Guxie o que una vez había sacrificado su vida para salvarla, es posible que no hubiera tenido la paciencia para decirle todo eso. Shen Yanxiao entrecerró los ojos una vez más y se volvió hacia Jun Guxie. Jun Guxie tenía una expresión complicada en su rostro. Pequeño Guxie, este es un tipo malo y debes mantenerte alejado de él. Shen Yanxiao dijo con gran preocupación. La expresión de Jun Guxie se volvió aún más complicada. Pero no te preocupes, no dejaré que te lastime ni un pelo de la cabeza. Shen Yanxiao continuó con sinceridad. Las cejas de Jun Guxie estaban casi fruncidas. Justo cuando Shen Yanxiao se estaba preparando para descubrir por medio de Jun Guxie que estaba haciendo Satanás allí y si había causado algún problema, de repente sonó una voz suave y gentil. «Madre». Jun Moye, que había estado durmiendo, se despertó por la conmoción, entró en el patio y vio a su madre. «Madre». Shen Yanxiao miró al lindo niño y luego volvió a mirar a Jun Guxie. Jun Guxie asintió con la cabeza. Shen Yanxiao se quedó sin palabras. Era incomprensible para ella pensar en Jun Guxie como una madre. «Madre», abrazó. La pequeña Moye no le prestó atención al extraño en el patio y, adormilada, le gritó a su madre que la recogiera. Jun Guxie se rió y sacudió la cabeza hacia su hija. La pequeña Moye se sintió ofendida por el rechazo de su madre y comenzó a llorar. Mientras miraba a su alrededor, vio a Jun Gu Yao y dijo lastimosamente, «Padre, abrazo». Cuando Shen Yanxiao escuchó la palabra, «padre», fue como si la hubiera alcanzado un rayo y hubiera quedado clavada en el lugar. Capítulo 3120. Xiao Xie 4. Padre. 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 Esas dos palabras le dieron náuseas a Shen Yanxiao. Mientras miraba el exquisito rostro de Jun Moye, vio sombras de Jun Guxie y Jun Gu Yao. Shen Yanxiao se apretó el pecho y tuvo problemas para respirar. Señaló a Jun Gu Yao, se volvió hacia Jun Guxie y dijo, «Pequeño Guxie, no podría saber». Jun Guxie asintió en silencio, sintiendo lástima por su abrumada hermana. Shen Yanxiao se tambaleó hacia atrás en estado de shock y cayó en un profundo silencio. Dixiu, de pie detrás de ella, también se sorprendió,
pero tuvo una reacción mucho más tranquila que Shen Yanxiao. Miró al enemigo que había luchado contra él durante muchos años y no pudo ver más maldad en ese par de ojos violetas. Todo lo que podía ver eran ojos amorosos mirando a Jun Guxie como si ella fuera la única persona en el mundo. Di Xiu sabía lo que significaba esa mirada. No puede ser. Shen Yanxiao agarró a Jun Guxie por los hombros y dijo: «Pequeño Guxie, ¿sabes quién es? Es un hombre malvado que casi destruye un mundo entero». Jun Guxie se rió amargamente mientras miraba a su buena amiga y miraba impotente hacia el llamado hombre malvado. Jun Guoyao levantó ambas manos para protestar por su inocencia ante su esposa. «Xiao Xiao», Jun Guxie intentó hablar. «Sin embargo, debe haberte engañado», afirmó Shen Yanxiao. Jun Guxie se quedó sin palabras y solo pudo mirar a Jun Guoyao con una expresión que solo ambos conocían. La cabeza de Jun Guoyao estaba empezando a doler. La expresión de su esposa significaba que él debería estar limpiando su propio desastre, pero se sentía tan difamado porque los hechos de su vida anterior no tenían nada que ver con él, a pesar de que Shen Yanxiao no estaba de acuerdo. ¿Qué está sucediendo? La mirada confusa en el rostro de Yao Chen lo decía todo. Además de la escena caótica frente a él, estos extraños también tenían místicos brillos dorados. Hua Yao y los demás estaban igual de confundidos. Jun Moye se acercó a la pierna de Jun Guoyao, se puso la pernera del pantalón y dijo: «Padre, abrazo». Jun Guoyao se inclinó y levantó a su hija, mientras era observado por los ojos cautelosos de Shen Yanxiao. A pesar de su corta edad, la pequeña Moye se dio cuenta de que a la bella dama frente a ella no parecía agradarle su padre. Además, al pararse frente a su madre, le impedía recibir un abrazo de su parte. El agraviado Little Moye señaló con un dedo meñique rechoncho a la extraña dama y dijo: «Travieso». Shen Yanxiao quedó congelado en el lugar. Aunque no le gustaba Satanás, sentía un gran afecto por Jun Guxie y, en consecuencia, por su descendencia. Pero ser despreciada por ella después de un solo encuentro fue un gran revés para ella. Todo su ser simplemente se marchitó. «No puedes llamar mala a mi madre». De repente, un brillo verde y un chico guapo aparecieron frente a Shen Yanxiao, mirando a Jun Moye que estaba en los brazos de su padre. Capítulo 3121. Xiao Xie 5. El joven parecía tener unos 9 años y era muy guapo, con las cejas de Shen Yanxiao. A pesar de su corta edad, tenía un aura impresionante a su alrededor. La pequeña Moye había sido la niña de los ojos de todos desde que nació y nunca antes la habían regañado de esa manera. Cuando se enfrentó a la mirada feroz del chico mayor frente a ella, de repente rompió a llorar. «Bo, jo, jo». Su llanto eliminó toda la incomodidad en el jardín, pero la reemplazó con pánico porque nadie sabía qué hacer. Cuando Shen Yanxiao vio a la niña que se parecía a Jun Guxie llorando, su corazón se ablandó y, volviéndose hacia su propio hijo, de repente lo abofeteó y le dijo: «¿Quién dijo que podía ser feroz con ella?». El niño, tras recibir la bofetada, miró desconcertado a su madre, sintiéndose bastante agraviado. «Bo jojo, quiero a mi madre, bo jojo, él fue feroz conmigo». La pequeña Moye era un espectáculo bastante lamentable, llorando en los brazos de su padre. En ese momento, Shen Yanxiao no pudo soportarlo más e instó a Jun Guxie a consolar a su hijo. Jun Guxie levantó al niño de ojos rojos mientras sonreía irónicamente y el pequeño Moye comenzó a llorar aún más. Mientras Jun Guoyao consolaba a su hija desde un lado, la imagen de la feliz familia de 3 hizo que Shen Yanxiao se sintiera un poco deprimido. «Muy bien, Satanás ya no es quien solía ser y estoy seguro de que no quieres que ese niño siga llorando». Di Xiu miró a Jun Guxie y sonrió. Las cejas de Shen Yanxiao estaban torcidas en un nudo. «¿Qué pasa con las cosas del pasado? Este tipo ha sido una espina clavada en tu costado durante muchos años». Di Xiu negó con la cabeza. «¿Te habría conocido si no fuera por él?». La cara de Shen Yanxiao se puso roja. Por un lado, Shen Yanxiao y Di Xiu iban y venían y, por el otro, Jun Guxie y Jun Guoyao intentaban consolar a su hija. El chico que provocó todo no sabía lo que estaba pasando. Las cosas parecían completamente diferentes a lo que había imaginado. «¿Por qué sigues ahí parado? Ve rápidamente y discúlpate con ella». Shen Yanxiao miró a su hijo.
El niño se resignó a su destino y se acercó a Hun Moye y le dijo: «Lo siento, no quise ser feroz contigo, simplemente no quería que dijeras que mi madre es mala. Deja de llorar, ¿vale?» El pequeño Moye miró al niño mayor y se secó una lágrima y le preguntó: «¿Volverás a ser feroz conmigo en el futuro?» El chico inmediatamente negó con la cabeza. Xiao Moye miró a su padre y a su madre. Después de recibir un poco de aliento de ellos, lentamente se bajó del abrazo de Hun Guxie y caminó hacia el joven, diciéndole: «Entonces puedo perdonarte, pero tienes que decirme tu nombre para que si vuelves a ser feroz conmigo en el futuro, grabaré tu nombre en el lomo de una pequeña tortuga y dejaré que todos se rían de ti». La amenaza fue dicha con toda seriedad, pero en cambio hizo reír a todos los adultos de la audiencia. Sin embargo, el niño lo tomó en serio y dijo: «Soy Dijing y lo digo en serio». Dijing. Xiao Moye estaba confundido. Dijing dio un paso adelante, tomó la pequeña mano de Xiao Moye entre las suyas y escribió su nombre en la palma de ella. «Son estas dos palabras, debes recordarlas». Capítulo 3122. Xiao Xie 6. Los dos niños se dieron la mano e hicieron las paces y con eso, todo estuvo bien. A pesar de sus dudas, Shen Xiao no tuvo otra opción que aceptar la situación cuando vio el profundo amor entre Hun Guxie y Hun Guyao. Sin embargo, ella todavía le dio una severa advertencia de que si alguna vez maltrataba a Hun Guxie, ella lo desafiaría a una pelea a muerte. Hun Guyao solo pudo asentir con la cabeza. Con la atmósfera relajada, Hun Guxie y Shen Xiao se presentaron a todos. Al conocerse, todos tuvieron la sensación de que deberían haberse conocido antes. Todos estaban de buen humor. Los recién conocidos Hun Moye y Dijing estaban divirtiéndose. Hun Moye, todavía con los ojos rojos, casi había olvidado lo desagradable de antes. Ella siempre había estado rodeada de adultos y nunca antes había tenido un compañero de juegos cercano a su edad, por lo que naturalmente estaba feliz de jugar con él. En la casa de Hun, el pequeño Moye era como el pequeño maestro, empujando a Dijing a todas partes para mostrarle cosas. Sintiéndose culpable por el trato que había recibido antes, simplemente aceptó lo que ella quería hacer. «Este es Lord Meme, tan suave». Cuando la pequeña Moye encontró a Lord Meme que estaba escondido en un rincón del patio, sus ojitos brillaron y extendió las manos. Lord Meme, al ver al pequeño Moye venir tras él, inmediatamente comenzó a huir, junto con Blood Sacrificial Rabbit. «Oye, no corras, este es el hermano Jing, no te hará daño». El pequeño Moye gritó ansiosamente mientras las dos criaturas huían. Dijing se limitó a guardar silencio. No creía que las dos criaturas estuvieran huyendo de él. La pequeña Moye continuó persiguiéndola y se habría caído si Dijing no la hubiera sostenido en posición vertical. Fuke, que había estado observando en silencio al niño que había criado, finalmente entendió. Se secó una lágrima tibia y arrojó al suelo la comida que había estado sosteniendo. ¿No es eso bueno? Ahora no tendrás que recoger sus cosas en todo el día. Tao Tie felizmente se metió un melocotón en la boca. Fuke suspiró suavemente y se dio cuenta de que ser niñera tampoco estaba mal. Al menos, fue mejor que el trato de esos dos. La familia Hun acababa de terminar su banquete de bodas, pero ante la inesperada llegada de estos nuevos invitados, cerraron las puertas principales para tener otro. Yao Chu y el resto que no se habían ido también se quedaron para otra fiesta. «Te digo, hermano mío, creo que nos llevaremos bien. ¿Cómo te llamas?». Un Yao Chu un poco borracho le dijo a un hombre guapo después de unos tragos. «Ah, mi nombre es Tang Nazi, tomemos unas copas más», respondió el hombre mientras seguían bebiendo y poniéndose los brazos sobre los hombros. Li Xiaowei miró a su hermano borracho y sacudió la cabeza con impotencia. Levantó la vista y vio a Hua Yao, que tenía una expresión similar de resignación en su rostro. Todos eran tipos inútiles. Capítulo 3123. El fin. Emparejamiento. Una canción aquí y un vaso allá, y ya era tarde en la noche cuando nadie se dio cuenta y todos los presentes se habían convertido en un gran grupo bullicioso. Hun Guxie y Shen Xiao no se habían visto en mucho tiempo y tenían mucho de qué ponerse al día. Di Xie y Hun Guyao se sentaron junto a sus respectivas esposas,
Su enemistad ahora era cosa del pasado, ya que ahora solo se preocupaban por las mujeres a su lado. El llamado odio se había resuelto. Fan Fu sonrió y contempló la feliz escena frente a él y gradualmente descansó su mirada en el hombre apuesto y sonriente sentado frente a él. Era un hombre de pocas palabras y cuando el borracho Tang Nazi le dijo algo, sintió que se le erizaban los pelos. Si recordaba correctamente, el nombre del hombre era Ixia. Fan Fu sentía curiosidad por este hombre y lo observó de cerca. Después de un tiempo, notó que a pesar de su comportamiento aparentemente casual, llevaba consigo un inconfundible aire de tristeza. Ixia, que estaba tomando un trago, sintió que alguien lo miraba y levantó la cabeza para mirar a Fan Fu a los ojos. Los dos hombres inteligentes no se dijeron nada. Ixia levantó su copa y brindaron en silencio el uno por el otro. Fan Fu no pudo evitar suspirar después de beber el vino. La luz de la luna era brillante y el olor a vino llenaba el aire. Fuke y Tao Tie llevaron a los dos niños cansados de regreso al salón y sus respectivas madres se hicieron cargo de ellos. Al ver a los dos niños dormidos, Shen Yanxiao mostró una sonrisa traviesa y miró a Jun Guxie. Jun Guxie sabía exactamente lo que significaba esa mirada. Pequeño Guxie, mira, tu pequeño Molle se porta muy bien y mi hijo no es feo. Puede que hayan empezado con el pie izquierdo, pero ahora parece que se llevan bien. ¿Por qué no? Shen Yanxiao agitó los párpados hacia Jun Guxie. Jun Guxie estaba indefensa en lo que respecta a la forma de pensar de su amiga, pero respecto a esta propuesta, a ella no solo no le importó, sino que la apoyó felizmente. Está muy bien, pero vivimos en mundos diferentes. Es fácil decirlo cuando estamos juntos, pero cuando llegue el momento en que uno de nosotros tenga que separarse de nuestro hijo, habrá algunas dificultades. Jun Guxie suspiró levemente. Shen Yanxiao disipó la preocupación de su amiga. Es un asunto menor, hemos sido engañados por el dios principal durante suficiente tiempo y él debería estar agradecido de que no nos venguemos de él. Conseguir que resuelva este problema no será un problema. Aunque Shen Yanxiao se mostró reacia a mencionarlo, tuvo que admitir que él estaba en un nivel más alto que ella o Jun Guxie. Si eso es posible, entonces no veo ningún problema. Jun Guxie asintió. Los dos niños no sabían que sus madres ya habían decidido su futuro mientras dormían. Y ese futuro compartido será otra historia. Por ahora todavía eran niños y les quedaba un largo camino por delante. Estás sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.